amados jovens do Peru, foi um prazer estar com vocês nesse momento especial. E para encerrar, lá em cima, nós queremos lembrá-los que estamos juntos nessa carreira, correndo como um batalhão até a linha de chegada. Jesus é o nosso Senhor. Está avanzando, la hora acercándose está. Sentimos que viene pronto, la historia otro rumbo tendrá. Lo que fue escrito se cumple, su obra Dios va a concluir. Debemos estar preparados para el reto que está por venir. Abran la victoria sin ser valientes, sin fe y sin dedicación. Dios escogidos y separados, urgente es nuestra misión. Muy urgente es nuestra misión. Mensajeros del Evangelio, generación final, defensores de la verdad en la guerra contra el mal. Mensajeros del Evangelio, generación final, defensores de la verdad en la guerra contra el mal. El tiempo se está acabando, el hijo varón nacerá, al cielo será arrebatado, y en el trono de Dios estará. Lo que fue escrito se cumple, su obra Dios va a concluir. Busquemos ser los vencedores, las primicias de Cristo aquí. Un reino eterno, inigualable, su ejército santo en acción. Avanza luchando unido a Cristo, para al fin ganar el galardón, para al fin ganar el galardón. Mensajeros del Evangelio, generación final, defensores de la verdad en la guerra contra el mal. Mensajeros del Evangelio, generación final, defensores de la verdad en la guerra contra el mal. Porque más Dios puede contar con nosotros, su iglesia y hogar. Somos Jesús es el Señor. Muy buenas noches para todos los santos, iglesia, hermanos todos. Queremos seguir avanzando en este encargo que el Señor trae a través de este mensaje sexto, considerando todo lo que el Espíritu apuntó a través de este mensaje quinto que hemos culminado de seguir la estrella según la venida del Señor. Y el Señor nos ha permitido a través de su palabra poder estar unido al corazón de Dios, y con este fuerte encargo, con mucho temor, con mucho temblor. Y muchas veces nos paramos aquí y la preocupación es cómo salimos, ¿cierto? Si salimos bien, cómo compartimos. Pero yo a nivel personal quiero hacer una autoevaluación y poder mirar cómo está mi corazón en cuanto al encargo que hemos recibido. Ya hasta el día de hoy han transcurrido 21 días del 2022. Y el Señor en este encargo de este mensaje sexto, esta sexta semana, lo que abre el corazón de Dios es la palabra arrepentidos. Pero de pronto nos quedamos en el cuadro de Juan el Bautista, que fue el precursor, el que Dios usó.
y no traemos ese término a nuestras vidas hoy. Es importante revisar por qué a través del capítulo 3 de Mateo, por qué el Espíritu apunta a arrepentidos. Lo que quiere decir arrepentimiento tiene que ver con el corazón del hombre. Y hoy tiene que ver con el corazón suyo y con el corazón mío. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de estado, con un cambio de esfera. El arrepentimiento no es simplemente un llanto, no es simplemente un lamento. Podemos lamentarnos todos los días y no pasa nada. Aquí el encargo que hay del Espíritu a través de nuestro hermano Andrés es poder tener un cambio de mente. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cuál es mi estado hoy? Y el Señor nos mostraba un panorama y nos metía a través de Juan el Bautista. Pero si miramos todo el cuadro de Juan el Bautista, vemos que, según escuchaba yo el mensaje, el hermano Andrés expresaba ciertas palabras como que la actitud de Juan de una manera u otra fue hasta grosera. ¿Por qué grosera? Porque él, hermano, no quiso seguir con la misma tradición. Juan el Bautista no siguió estando en los templos, comiendo los manjares, las comidas. Fue tan tremendo el cambio de Juan el Bautista que decidió hasta las mismas vestiduras cambiarlas. Si nosotros hoy miramos y traemos ese cambio que hizo Juan el Bautista, nosotros tenemos que preguntarnos qué cambios estamos hoy. Porque Dios nos ha puesto hasta en sectores, pero hermano, a veces se torna ese ambiente tan pesado, un ambiente donde si son 10, van 4, van 3 hermanos, porque necesitamos hacer la transición hoy. Vuelvo y reitero, ese es el arrepentimiento que Dios quiere, poder cambiar hasta nuestra alimentación, nuestra manera de manejar, nuestra manera de hablar, todo debe llevarnos a un arrepentimiento. No debemos considerarnos que esto se quedó allá y hoy no tiene que ver con nosotros. Si el Espíritu está apuntando, quiero leer a través de Mateo 3, que fue las palabras de Juan el Bautista, para que nosotros hoy las consideremos, porque vuelvo y reitero, tienen que ver conmigo, tienen que ver con mi actitud, tienen que ver con mi servicio, porque la preocupación de Dios hoy es que nosotros hacemos, vivimos, pasan los días, hermanos, y a veces creemos que está todo bien, pero los hermanos debilitados, nuestras familias debilitadas, no hay cómo cuidar, entonces todo eso es para arrepentirnos, amén. Entonces, en Mateo capítulo 3, el Señor habla a través de Juan y dice, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere el Espíritu que consideremos, hermano? El reino de los cielos, mire, se ha acercado. El reino de los cielos se acercó a la tierra a través de Jesús. Por eso, cuando se menciona esta palabra arrepentimiento, quiere ver que se le da finalización al Antiguo Testamento y parte un origen que comienza a partir del capítulo 3, abre el corazón de Dios para el Nuevo Testamento. Tenemos que revisar esto porque podemos estarnos congregando, hermano, pero yo puedo estar en las viejas, en el Antiguo Testamento, en las viejas costumbres, en mis viejas maneras de servir, en todo lo viejo, y Dios quiere el arrepentimiento, es que entremos, porque el reino de los cielos se acercó, y ese reino de los cielos tiene que ver hoy con la iglesia, vuelvo y reitero, tiene que ver con una esfera en la cual usted y yo necesitamos entrar urgente, hermano, amén. Entonces, Jesús también, vamos a mirar a través de Mateo 4, 17, estas palabras también las expresó Jesús. Yo revisaba estos dos capítulos, el Mateo 3 y Mateo 4. Mire, primero porque Juan el Bautista era unos meses mayor que Jesús, y ahorita vamos a mirar eso. Pero yo consideraba algo, leyendo el capítulo 3 de Mateo y el capítulo 4, cómo Jesús en el Mateo 4, 17, mire lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que Jesús expresó eran las mismas palabras
que Juan el Bautista estaba ratificando para que los judíos, por su corazón, porque arrepentimiento aquí, hermano, tiene que ver con el corazón nuestro. Hoy necesitamos revisar mucho nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra reacción? Entonces, yo miraba algo, vuelvo y reitero, en el capítulo 3 de Mateo y el capítulo 4, que son las mismas palabras, cómo Jesús reconoció a Juan el Bautista, porque él pudo haber hasta dicho otras palabras, pero mire que repitió él mismo, repitió las mismas palabras que Juan el Bautista reiteraba. Él no inventó, él no hizo otras cosas, Jesús estaba claro. Por eso, hoy nosotros necesitamos mirar todo esto, hermano. ¿Por qué el encargo de arrepentimiento? Porque es el cambio, vuelvo y reitero, de estado, cambio de esfera, poder mirar mi manera de pensar, mi manera de reunirme, mi manera de salir hasta predicar, mi manera de cuidar mi familia, mi manera de estar en los sectores. Todo eso tengo que revisarlo, porque ese es el arrepentimiento. No es un llanto, no es un lamento. Entonces el Espíritu apunta a todo esto. Entonces, mire lo que dice aquí. Dice que llegó el reino de los cielos, Dios viniendo en forma humana. Mire, todo esto tenía que ver con las palabras que Juan el Bautista estaba expresando, porque estaba preparando el ambiente para el rey. Un rey, hermanos, tenemos un rey. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que hablemos de la palabra reino es porque hay un rey. Amén. Entonces, dice que nació de una mujer, todo esto lo vemos. Por eso quiero que vayamos a Lucas. En Lucas el Señor amplía, esta parte de Lucas es muy tremenda, hermano, porque hablando un poco de Juan el Bautista, su orden, toda su descendencia, y es importante conocerlo a través de Lucas capítulo 1, desde el 5, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. El 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mire lo importante que es esto. No es una casualidad. Juan el Bautista fue escogido desde el vientre por Dios, un sacerdote. Toda su descendencia servía a Dios, y por eso Juan el Bautista tenía la autoridad para hablar estas palabras, para que él renunciara a todo esto. No fue casualidad. El 14 dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Mire, está hablando de Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Vemos ahí, hermano, que Juan no fue una casualidad. Juan el Bautista fue alguien que Dios predestinó, fue alguien que Dios escogió para que abriera el camino, para que tomara esa senda, para que preparara el camino para el rey. Amén. Entonces, siguiendo con todo esto, vemos también algo aquí para ampliar un poco. En el 39, dice: en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Mire, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué queremos reiterar estos versículos y ampliarlo, hermano? Porque Juan el Bautista
desde el vientre, desde que estaba ahí, su madre Elizabeth ya reconocía quién era Jesús. Hermanos, es importante esto, vuelvo y reitero, no fue cualquier personaje. Juan el Bautista, desde que estaba en el vientre, sabía quién era Jesús. 44, dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, mire, son palabras de María, Elizabeth, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Mire, Elizabeth estaba dando una confirmación de quién era Jesús. Entonces, hoy necesitamos, hermanos, estar claros con todo esto que el Señor está apuntando, porque si miramos ese cambio de estado que Dios quiere, ese cambio de esfera, eso quiere que lo consideremos hoy y podamos ver que se ha acercado el reino de los cielos, pero como reiteraba anteriormente, cuando hay un reino, hay un rey, y ese rey hoy tiene que gobernar. Entonces, mirando todo esto, dice que el comportamiento diferente de Juan el Bautista no fue una obra producida o producto de la casualidad. No, Juan el Bautista no comenzó a vestirse diferente, no comenzó a salir del templo para estar, porque no. Hermano, y yo quiero mirar algo acá con esta parte de Juan el Bautista, porque nosotros todos queremos hacerlo acá en los templos y todo nos gusta, y a quien no le gusta compartir y dar mensajes a todos. Pero note algo que Juan el Bautista, él renunció a todo eso. Hoy nosotros necesitamos renunciar a todas estas cosas, hermano. Hoy tenemos algo, hermano, para entrar en esta parte de lo que es el arrepentimiento. Hoy tenemos los buscafé. Hermano, Dios nos está mirando para que salgamos, para que entremos en esta esfera, porque es una esfera. El reino de los cielos es una esfera donde hay un rey, donde este Juan el Bautista que Dios usó hoy quiere usarlo a usted y quiere usarme a mí para abrir, hermano. Y hoy, vuelvo y reitero, la palabra arrepentimiento no se quedó allá, hoy es la misma, porque la palabra arrepentimiento tiene que ver con nuestro corazón. Hoy es importante revisarlo, porque cuál es mi actitud con respecto al colportaje dinámico, cómo está mi corazón con respecto al CEAPE, con respecto al expolibro. Mire lo que el Señor nos tiene aquí. ¿Por qué está esto aquí, hermano? Porque necesitamos entrar en esto, entregar libros, buscar el arrepentimiento. ¿Qué es? Es amar a las personas, es buscar a las personas. Juan el Bautista no se quedó esperando allá en los templos a las personas, él salió a buscarlas. Hoy nosotros necesitamos, hermano, entrar en esta realidad. CEAPE, colportaje dinámico, los buscafé están ahí para eso. Vea, yo quiero hablar algo acerca de los buscafé. No le deje los buscafé a las 2, 3 hermanas que están ahí. Hermano, necesitamos entrar en todo eso, que todas las hermanas, más que todo hablamos de las hermanas, que son mayoría, pero que podamos, hermano, entrar en esta realidad de lo que es el verdadero arrepentimiento y podamos revisar nuestro corazón, porque Juan el Bautista apuntó eso. Entonces, para ir cerrando, dice que una vez que Juan el Bautista bautizaba, muchos se acercaban, entre esos los escribas, los saduceos, todo esto, y el Espíritu apuntó una palabra ahí tremenda, dice generación de víboras, y el Señor nos llevaba a Génesis capítulo 3 y hablaba de una naturaleza serpentina. Es para que nos demos cuenta qué es lo que está dentro de nosotros, que dentro ahora de los mensajes que los hermanos van a revisar y van a realizar, es importante que nosotros estemos claros que hay dentro de nosotros. Hay una naturaleza serpentina dentro y una que está afuera, y ellas se unen para hacer daño. Entonces dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Mire, el engaño, todo esto. Entonces cuando Juan apuntaba de generación de víbora, ahí se refería a una descendencia, a una línea de la misma serpiente, esa generación, y hoy toma la posición en el hombre. Entonces, ¿por qué se apunta esto, hermanos? Porque eso está dentro. Tenemos que tener cuidado, vuelvo y reitero, el arrepentimiento tiene que ver con nuestro corazón y hay que revisarlo. Que Dios nos ayude, hermanos, nos lleve a ver y a considerar que el reino de los cielos se ha acercado, pero es para un cambio de estado.
Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude. Jesucristo es el Señor. Mi hermano Jesús es el Señor. Continuando con el encargo que el Señor nos está mostrando en esta noche, me gustaba bastante también esto que estaba diciendo nuestro hermano Jorge, y que es muy cierto. En nosotros está la naturaleza serpentina, ¿cierto? Y por eso fue que Juan, el Bautista, llamó a esta generación de víboras. Entonces, hermanos, siguiendo con este punto, nosotros podemos ver de que en el momento en el que Adán y Eva pecaron, tomaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros vemos de que ahí se inyectó la naturaleza pecaminosa, la naturaleza maligna, y por esa causa fue que Juan les dijo esto. Entonces, ¿qué pasó con esta naturaleza pecaminosa y esta naturaleza maligna, hermanos? Esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza serpentina, se volvió independiente de Dios. Sigue este principio del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, esto tiene la misma raíz, hermanos, tiene la misma raíz, tiene la misma savia. Pero dentro de este árbol o dentro de este fruto, llamémoslo así, dentro de esta misma naturaleza, hay dos lados. Está el lado bueno y está el lado malo. Entonces, hermanos, con respecto al lado malo, de pronto todo el mundo describe esto, todo el mundo lo conoce, es fácil identificarlo, es fácil. Pero del lado bueno, hermanos, no es tan fácil identificarlo. El lado bueno tiene una característica que se esconde, y entonces viene siendo como que si nosotros no logramos identificarlo, hermanos, se puede convertir en un aliado, no solamente del enemigo que está dentro de nosotros, sino del enemigo que también está fuera de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tener mucho cuidado con esto, ¿cierto? Necesitamos tener cuidado con el lado bueno y con el lado malo de la vida del alma, específicamente el lado bueno. Entonces, hermanos, para personificar esto, o para dar un ejemplo o una revelación que el Señor nos ha estado transmitiendo durante un tiempo para acá, a través de los siervos que van delante de nosotros, hermanos, ellos han notado, han mirado a través del libro de Job en el capítulo 40, en el verso 15, en el capítulo 41, el verso 1 y el verso 34, nosotros vemos a dos personajes o dos animales. Estos animales son el Behemoth y es el Leviatán, ¿cierto? De esto hemos hablado bastante, pero pues vamos a recalcar un poquito más acerca de esto, hermanos, porque el Behemoth es ese animal que es parecido al hipopótamo. Y bueno, cuentan los hermanos a través de los historiadores, a través de las investigaciones que se han hecho, de que de pronto aparentemente el Behemoth o el hipopótamo es un animal tranquilo allá en África, que de pronto uno lo ve comiendo hierba, que no hace absolutamente nada, pero es el animal más peligroso que hay, porque es el que más personas ha comido, es el que más personas ha atacado. Entonces, de pronto con el Leviatán, que es parecido a un cocodrilo, ¿cierto? Este ataca ferozmente y este sale y este devora, ¿cierto? Pero con el Behemoth, hermano, hay que tener más cuidado, porque eso hace referencia al lado bueno de nuestra vida del alma. Hermanos, ese lado que de pronto está escondido, que está ahí tranquilo, que de pronto usted no lo ve, que de pronto yo no lo veo, pero cuando sale, hermano, ataca. Y es el que más hay que tenerle cuidado. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos tratar nosotros esto? Vamos a mirar la aplicación de esta palabra, hermanos. Que el Señor en esta noche nos dé luz y que nosotros tengamos la continuidad de esta misma palabra. Vamos a seguir en esta misma línea de lo que el hermano Jorge ahorita estaba compartiendo, porque es muy importante. Hermanos, ¿cómo podemos tratar nosotros con estos animales? Bueno, en Lucas capítulo 9, versículo 23 y en Mateo 16, versículo 24 al 26, no me da tiempo para buscar estos textos bíblicos porque tengo que darle paso a mis hermanos. Hermanos, pero son textos bastante conocidos, son textos muy importantes aquí en la vida de la iglesia y es una revelación. Así como usted ha visto otras revelaciones, yo creo que esta es una de las revelaciones más grandes que nosotros tenemos aquí. porque quiero recalcarlo, hermanos, porque en estos textos aparece la necesidad, aparece el antídoto, aparece, hermanos, el remedio, ¿cierto?, que nosotros podemos tener para negar nuestra vida del alma. En estos versos, hermanos, aparece esto. Hermanos, es necesario negar nuestra vida del alma. Hermanos, si alguno quiere seguir en pos de Cristo,
¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos tener una vida de humillación, una vida negada. Hermano, es el único antídoto que hay. No hay otro antídoto, no busque otro. Quisiéramos que de pronto, hermanos, viendo esta palabra, quisiéramos que hubiese otro remedio, hubiera una inyección, hubiera una pastilla, hubiese algo que nos ayudara para tratar con estos animales, pero no lo hay. Hermanos, lo único que hay es la cruz, no hay más nada, no hay más nada. Hermanos, además de esto, también aparece otro antídoto muy importante, hermanos, que está en Mateo capítulo 3, versículo 8 y el 11, que fue lo que le dijo el Juan el Bautista a esta generación de víboras. Cierto, le dijo lo siguiente, en el versículo 8 dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Miren esto. Y en el versículo 11 dice lo siguiente: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, por el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí es donde está también el otro antídoto, donde está la otra parte que, hermanos, nosotros necesitamos ver, que en esta noche el Señor nos dé luz, que en esta noche el Señor pueda dar claridad. Hermanos, que si usted no ha visto esto, pues lo pueda ver en esta noche, Dios pueda transmitirlo también. Hermanos, es necesario el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y el del fuego. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es el bautismo que nos ayuda a nosotros, ¿cierto? Para darnos la vida, para regenerarnos, ¿cierto? Es el que nos está dando la vida de Dios, es el que cada día está ayudándonos. Pero el bautismo en fuego es, hermanos, es el bautismo que nos ayuda a tratar con nuestra vida del alma. Es el bautismo que quema todas las impurezas, que ahorita nuestros hermanos van a hablar un poco más acerca de esto, y es el que nos ayuda. Pero, hermanos, ya para terminar, hermanos, queremos hablar un poquito y recalcar lo que el hermano Jorge ahorita también estaba hablando y que es lo que el Señor está mostrando en esta semana, es el arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, yo necesito arrepentirme. Nosotros necesitamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, de pronto el Señor en esta semana nos hablaba de que hay 3 clases de arrepentimientos. Y el hermano Jorge ahorita hablaba de esto. Está el arrepentimiento cabal, ¿cierto? Que es el arrepentimiento de un momento a otro donde nosotros cambiamos de una línea, cambiamos de camino. O sea, si yo venía por un camino torcido, ahora pues voy a tomar este camino. Ese es el arrepentimiento cabal. Pero también está el otro tipo de arrepentimiento, que es el arrepentimiento cuando uno siente una culpa, cuando uno siente que ha cometido un error, cuando uno siente que ha cometido un pecado grave y uno se arrepiente. Pero hay un tercer arrepentimiento, y este es el arrepentimiento que está tratando Juan el Bautista. ¿Cierto? Es el cambio de una esfera a otra esfera, ¿cierto? Es el cambio de una dispensación a otra dispensación. Es el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es el cambio de la religión a la vida. Hermanos, este es el arrepentimiento que el Señor quiere que nosotros tengamos en esta noche. Hermanos, por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo y del fuego. Jesús es el Señor, hermanos. Ahora nuestros hermanos van a seguir con este encargo. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, porque hermanos, de verdad estamos escuchando una palabra muy elevada, una palabra de salvación, una palabra de vida, y creemos que en estos momentos el Señor va a hacer algo en su vida. Dios está hablando a través del libro de Apocalipsis 1:10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Mirra, en Pérgamo, en Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hermano, gracias al Señor porque estamos viendo una dirección que el Espíritu está hablando, y es que hoy necesitamos arrepentirnos, hoy necesitamos buscar, hermano, el Espíritu en fuego para que seamos aprobados,
un día cuando el Señor venga. Y por eso que vemos que en Juan, el Bautista, hubo un cambio de dirección. Él se volvió al Señor, oh Señor Jesús, él se volvió al Señor para ver quién hablaba con él. El arrepentimiento existe que usted dé un giro de 180 grados. Ese era el arrepentimiento que Juan el Bautista predicaba en los desiertos de Judea. Ahí vemos que, amén, por el Señor, porque hoy necesitamos dar ese giro de 180 grados, a cambiar de actitud, cambiar de mente, cambiar de dirección. Hoy necesitamos pegarnos más al Señor, buscar, hermano, la dirección de Dios que está dando a través del Espíritu. Y vemos que el Señor es claro, hermano. El Señor quiere cambiarnos, quiere moldearnos, quiere volvernos a su palabra a través del Espíritu. Vemos en Mateo 3:11 que el Señor nos hablaba, nos decía que yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso, aleluya, que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermano, hoy necesitamos ser bautizados en fuego. Es la manera para, hermano, anular muchas cosas que están en nuestras vidas. Anegar esa vida de alma, quemar, hermano, algo que nos está impidiendo ver las cosas del Señor, caminar hacia adelante, ver las herramientas del Señor. Algo que nosotros necesitamos pronto hacer ese cambio. Y por eso esta palabra viene a hablarnos y mostrarnos de que es la realidad, de que en nuestro vivir debe cambiar. Nuestro vivir ya no puede ser el mismo del año pasado. Hoy estamos viviendo una nueva era que es espíritu y vida, donde la palabra profética nos lleva a cambiar de dirección. Escriba en el chat, yo quiero cambiar de dirección, pero tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, algo de que nosotros veamos de que el tiempo se está acabando. Oh Señor Jesús, vemos el ejemplo que el Señor colocaba del oro. El oro, entre más pasado por fuego, se va volviendo más puro y más valor. Tiene más valor. Por eso que el Señor quiere que nosotros seamos bautizados en fuego, para ser más puros y tener ese valor que el Señor quiere con nosotros. Veamos ahora el Señor en Mateo. Oh Señor Jesús, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Hermano, hoy el Señor nos quiere ver con una actitud de que podamos reinar todos. Seamos aquellos que tengamos dificultades, volvámonos al Señor. Seamos aquellos que hemos sido debilitados, volvámonos al Señor. Pero tiene que ser con un arrepentimiento genuino, algo que veamos que determinadamente le pertenecemos al Señor y no a este mundo donde vivimos. Gloria al Señor, porque hermanos, esta es la realidad que estamos viviendo en el Espíritu, donde todos nosotros estamos en la realidad de que si un día nosotros reinaremos, el Señor nos pondrá en el mejor lugar. Aleluya, porque estamos en la vida de la iglesia. Oh Señor Jesús. Entonces el Señor sigue hablando. El fuego es necesario porque nos saca de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort y nos ayuda a aprender a convivir con las dificultades como si no fuera algo extraordinario. Que el Señor nos ayude a no rechazar el bautismo en fuego para que nuestra alma sea salva. Gloria al Señor, porque tenemos una vida de alma muy fuerte. Yo necesito cambiar, mi familia necesita cambiar, necesitamos volvernos al Espíritu, hermano, ahora a través de la predicación del Evangelio, a través de cada herramienta que el Señor nos ha mostrado para avanzar, como es el ProLibro. Hermano, aquí vemos esta herramienta muy importante, donde vamos a ser uno con el Señor, colocándola en cualquier esquina,
para predicar el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos, que nosotros nos humillemos, que nosotros obedezcamos como el Espíritu está obedeciendo a través de la palabra en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, porque somos los vencedores, somos los que el Señor está contando aquí en la tierra en cada uno de nosotros, y esa vida de alma, hermano, va a ser más quemada, va a ser más eliminada a través de cada uno de nosotros. Gloria al Señor, porque este bautizo en fuego es importante, porque expone nuestra obra. Por medio de él podemos ser aprobados o reprobados cuando el Señor venga a juzgarnos. Hermano, vamos a obedecer al Señor, vamos a obedecer al Espíritu. Hermano, esta palabra que estamos recibiendo es única. No podemos cambiarla por cualquier cosa. No, necesitamos volvernos al Espíritu que el Señor nos ha dado, y que hoy como iglesia todos podemos ser ayudados invocando este nombre tan precioso, el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, Jesús es el Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, rumiando, y bueno, el Señor nos hablaba un punto importante en esta semana, era el bautismo en espíritu y fuego. El Señor nos hablaba a través de los hermanos que ya ellos han compartido ese punto, pero es tan importante rumiar este punto porque el Señor nos habló en el punto que me tocó a mí, y porque en ese bautismo de fuego, de agua, es cuando del Espíritu, perdón, es cuando nacemos y tenemos la vida de Dios, y el bautismo que es el mismo de fuego es para quemar, para purificar estas cosas que están todavía en nuestro ser, y cada uno sabe que todavía lo que hay que quemar todavía en nosotros se levantan esos sentimientos de orgullo, todavía esas insatisfacciones de nuestro ser, y eso necesita ponerle el fuego. Es la única manera de quemar todas estas cosas que se pueden estar levantando en cada uno de nosotros. En Mateo 16, 27 leemos que el Señor viene con un premio, viene con el galardón, y viene a pagar conforme a nuestras obras. Eso lo vemos en Mateo, pero no lo vamos a leer porque hay otro versículo donde vemos que es Primera de Pedro 1:7, dice así, si lo vamos a leer, dice: el valor de nuestra fe será confirmada cuando el Señor se manifieste. Y esto lo vemos en este versículo de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí en este versículo que el valor de nuestra fe será confirmada cuando venga el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por eso, mientras que estemos aquí en esta tierra, ¿qué necesitamos hacer, hermano? Aprovechar, hacer que esta fe sea preciosa. El Señor va a levantar situaciones en nuestra vida, hermano. Es porque el Señor nos ama. Él quiere, hermano, hacer que de nuestra fe salga una joya preciosa, como dice este versículo. Dice: el Señor no viene a buscar cosas sin valor. Eso nos ha hablado el Señor. Cuando venga el Señor, Él no viene a buscar cosas sin valor. Él viene por lo precioso. Él viene por esa joya preciosa. Esa fe que pasó por fuego, que fue tratada con el fuego del Espíritu Santo. Por eso es que viene el Señor, por algo precioso. Alabado sea el Señor. Dice: este es el trabajar del Espíritu, purificar nuestro ser y hacer preciosa nuestra fe. Es el trabajar del Espíritu. Hoy el Espíritu está trabajando en cada uno de nosotros, quemando toda esa impureza que pueda haber en nosotros. Dice: para eso necesitamos del bautismo en fuego. Alabado sea el Señor. Es necesario pasar por ese bautismo en fuego. Alabado sea el Señor. Y practicar la palabra profética. Hermano, el Señor decía: mientras más practicamos la palabra profética, nuestra fe se vuelve más valiosa. Hermano, la palabra profética
no es para que esté almacenada en nuestra mente, es para practicarla, es para vivirla. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús, en Mateo, para seguir avanzando, en Mateo 26 dice que somos los obreros de la última hora. Y el Señor nos hace una pregunta. Dice aquí, ¿usted sabe cuál es el significado de ser un obrero de la última hora? El Señor nos habla, dice, significa que en una jornada de 12 horas de trabajo, este obrero llega a la hora 11ª. El Señor decía, quizás cuando ya la obra está siendo terminada, y que quizá el Señor, desea comentar, hermano, allí, quizá ya el Señor ni lo necesitaba, pero por la gran misericordia, hermano, el Señor nos incluyó en esa obra. Alabado sea el Señor. Somos sus obreros, hermano, de la última hora. Bendito sea el Señor. Oh Señor Jesús. Dice, como esos trabajadores de la última hora, necesitamos tener un estado de vigilancia. Alabado sea el Señor. Nosotros somos esos trabajadores de la última hora. ¿Qué hay que hacer? Que hay que tener un estado de vigilancia, estando vigilando, teniendo un corazón, Señor, dispuesto, amando, anhelando la venida del Señor. Si usted no ama la venida del Señor, es imposible, hermano, que usted tenga un estado de vigilancia. Que el Señor nos ayude en ese punto importante. Vamos a seguir avanzando. Dice en Mateo 3, versículos 13 al 15, vemos el bautismo de Jesús. Dice, un evento que fue antes de comenzar su ministerio. Y vamos a leerlo. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, en versículo 14 dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y lo dijo. Dice, Juan sabía la importancia de ser bautizado por Jesús. Mire, hermano, Juan sabía la importancia de ser bautizado por Jesús. Y eso es lo que vemos en el versículo 14, donde le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Hermano, usted también necesita ser bautizado por Jesús con ese espíritu, con ese bautismo de espíritu y fuego. Alabado sea el Señor. Dice, cuando el Señor Jesús apareció, todos debían recibir su bautismo y seguirlo, porque con su presencia la obra de Juan había terminado. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que vemos en Juan 3:16, ya para terminar. Dice, vemos un evento sobrenatural. Vemos que la declaración de satisfacción del Padre respecto a su Hijo. Dice así, Jesús, después que fue bautizado, subió luego a las aguas y dijo, he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Ese Jesús es su Hijo amado. Aleluya. Cuando fue bautizado, cumplió la justicia en su justicia. Alabado sea el Señor. Jesús cumplió todo lo que el Padre había determinado. Alabado sea el Señor. Por eso es que el Señor dijo que él era su Hijo amado, en el cual tiene complacencia. Que el Señor lo bendiga, hermano, en cuanto a esta palabra maravillosa. Que Dios me lo bendiga. El Señor, amados hermanos, el Espíritu compartido a través de nuestro hermano Alonso. Cada día el Señor quiere tener esa complacencia, ¿verdad? Nosotros, Señor, complacerse, amados hermanos, en seguirlo a Él. Hoy seguimos al Señor. Muchos discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan les hablaba de las bellezas de Jesús, profetizaba, ¿cierto?, de Jesús, muchos fueron para donde el Señor. Juan el Bautista cometió un grave error, y ese grave error fue que él no abandonó cuando debió abandonar, hasta donde el Señor le permitió que hiciera la obra. De pronto se llenó de ambición, no quiso soltar la posición que él tenía, ¿cierto? Y vemos allí que Juan el Bautista, el Señor aparece en escena, como ahora lo vamos a ver, y
inmediatamente cuando el Señor aparece en escena, cierto, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, el Padre le había dado esta comisión, porque Juan el Bautista fue el precursor de introducir, aleluya, al Señor como rey, de anunciar al Señor como rey. Entonces, allí vemos, amados hermanos, ese grave error que comete Juan el Bautista. Él comienza a hacer una obra paralela a Dios. Él comienza, amados hermanos, allí con sus discípulos, inclusive a tener prácticas donde iba a entrar en conflictos con los discípulos del Señor. Entonces vemos que, amados hermanos, el Señor llega donde Juan el Bautista y le pide que para que se cumpla la justicia de Dios, él necesitaba ser bautizado por Juan. Pero Juan le dice, al Señor le dice que no, que él necesitaba ser bautizado. O sea, Juan necesitaba ser bautizado por el Señor. Pero, hermano, eso no era lo que estaba en la Escritura. Y no hay ningún registro bíblico, hermano, que confirme de que el Señor bautizó a Juan el Bautista. Entonces, la justicia donde se iba a cumplir, hermano, se iba a cumplir, era que Juan bautizara a Jesús. Porque el Señor le dijo para que se cumpla toda justicia, se cumpliera la justicia de Dios. Aleluya, amados hermanos, gloria al Señor. Vamos a ver algunos versículos allí en Juan. Vamos a Juan, amén. A Juan 3, dice, 3:25, dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Hubo discusión. Mire, hermano, todo lo que contrae esto. Juan el Bautista, en el momento que el Señor aparece en escena, él tenía que salir de la escena. Inmediatamente Juan el Bautista tenía que salir de la escena. Mire todo lo que ocasionó. Dice que, hermanos, dice que entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces vemos allí, hermanos, que Juan el Bautista tenía sus discípulos todavía. Cuando el Señor aparece, él debió inmediatamente seguir al Señor y entregar esos discípulos al Señor, hermano. No tenía Juan el Bautista que complicarse la vida. Él se complicó solito, amados hermanos. Él únicamente tenía, hermano, como el Señor nos hablaba, esto del Leviatán, del Bemó, ¿cierto? Como hermano Jorge nos comenzaba hablando, amados hermanos, esto es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermano, y este árbol, hermano, el bien y el mal, hermano, tienen una sola raíz, y esa raíz es que tienen una sola desembocadura, y esa sola desembocadura es la muerte. Es la muerte, hermanos. Entonces, como el Señor nos comenzaba hablando a través de nuestro hermano Jorge, hermano, ese Leviatán y ese Bemot, amados hermanos, nacen en una sola rama, la parte buena y la parte mala, hermano, y tiene una desembocadura, hermano, tiene un final, y ese final es la muerte. Señor Jesús, que el Señor nos libre, hermanos, aleluya, que podamos vivir, hermano, como nuestro hermano Alonso compartía, necesitamos ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, hermano, vivir por el Espíritu. Hermano, si Juan hubiera, hermano, allí, hermanos, de verdad, vuelto al Señor, hermano, él hubiera entregado a esos discípulos al Señor. Vamos a seguir avanzando en el versículo 22. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces, hermano, lo que hacía el Señor era legal. Lo que hacía Jesús era legal. ¿Por qué? Porque Él fue comisionado por Dios. Él fue comisionado por Dios ¿para qué, amados hermanos? Para, hermano, llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, hermano, bautizar, ¿cierto? Hermano, y predicar arrepentidos, hermano, es como cuando le entregan, hermano, en una carrera olímpica, entregan la antorcha, ¿cómo es que le llaman a eso? Le entregan esa antorcha encendida a otro corredor y el otro se para y el otro sale corriendo. Así tenía que hacer Juan el Bautista. Él tenía que entregar la antorcha al Señor y el Señor inmediatamente. Entonces el Señor ya había tomado su ministerio. Cierto, ya el Señor había tomado su ministerio, igual Bautista necesitaba, hermano, como le decía al comienzo, seguir al Señor. Dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Allí, hermano, el Señor, pues bueno, en sus misericordias, su gracia, permitió que Juan, hermano, hiciera todo esto. Pero ya sabemos, hermano, el triste final de Juan, como lo vamos a ver al final, ¿cierto? El Señor es misericordioso, Él es afable, amados, Él espera en nosotros. Mire, Él les dejó que Juan siguió un ministerio paralelo, hermano, al ministerio de Jesús. Dice, el versículo 26, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí,
mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Rabí, imagínense, hermano, a uno le gusta que le digan a uno esto, maestro, que le dieron a Juan el Bautista Rabí, eso imagino que le subió el ego, le subió el orgullo, amados hermanos, y hermanos, y esto fue lo que no permitió, hermanos, que hiciera la fácil Juan el Bautista, que era entregar, hermanos, los discípulos de él, entregárselos al Señor y seguir al Señor. Ahí Juan el Bautista no iba a tener ningún tipo de problema. Hermanos, pero vemos que no lo hizo. Oh Señor Jesús, hermano, y fue lamentable, hermano, lo que al final sucedió. Juan el Bautista tenía la oportunidad, aleluya, de entregarle esos discípulos al Señor. El Señor en su misericordia permitió, hermano, que Juan el Bautista, hermano, entregara esos, pero no lo hizo. Juan el Bautista no lo hizo, hermano, y su final fue triste. Señor Jesús, hermano, de verdad, hoy nosotros seguimos al Señor, aleluya, aleluya, porque hoy en la vida de la iglesia, hermano, estamos unidos, como los hermanos nos compartían un mismo pensar, un mismo sentir. Aquí no hacemos discípulos para nosotros, aquí todos los discípulos son de Cristo, aleluya. Escriba ahí en el chat, hoy los discípulos son de Cristo, aleluya, y son para Cristo, no son para el hermano Pablo Vargas, no son para el hermano Johnny Vega, no son para el hermano Fabio Campo, hermano, para ninguno de nosotros. Los discípulos son de Cristo, aleluya. Gloria al Señor, hermano, los frutos son de Cristo, aleluya. Y vamos a Juan 3:27, dice, el que tiene la esposa, dice, más el 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Mire lo que dice el 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Y el 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué estaba diciendo allí, hermanos, Juan el Bautista? Que era necesario que el ministerio del Señor, hermanos, aumentara y el de él, hermanos, desapareciera. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista aquí en el versículo 30, dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, era necesario, hermano, que el ministerio del Señor Jesús, hermano, creciera y el ministerio de Juan desapareciera. Eso es lo que Juan el Bautista, amados hermanos, aquí lo expresó de esa manera. Entonces vamos a Mateo 9, aleluya, seguimos avanzando, amados hermanos. Mateo 9:14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Hoy, hermanos, Señor nos decía, hermanos, que hoy necesitamos arrepentirnos porque no podemos vivir, hermanos, en el nuevo pacto si aún estamos en el viejo. Allí el Señor mostraba, hermanos, que se había dado inicio a una nueva era. Amén. Aleluya. Y para vivirla necesitábamos tener un cambio de manera de pensar. Aleluya. El Señor nos mostraba aquí, hermano, de que había comenzado una nueva era. Y por ende, hermano, había una necesidad y era cambiar nuestra manera de pensar. Porque no podemos vivir, hermano, el nuevo pacto, hermano, estando en el viejo. Aleluya. Hoy necesitamos, amados hermanos, vivir en el nuevo pacto. Hoy necesitamos renunciar, como el Señor nos comenzó hablando, renunciar, hermano, a la manera vieja, ¿verdad? A la manera vieja, amados hermanos, hoy necesitamos estar en la manera nueva. Aleluya, que es el Señor. Oh Señor Jesús, dice que el nuevo pacto es el paño nuevo. Amén. Y dice que el antiguo pacto es el vestido viejo. Hoy hay una necesidad, hermano, y es vivir en el nuevo pacto. Escríbalo ahí en el chat. Hoy tengo una necesidad como hijo de Dios, hermanos, y es vivir en el nuevo pacto. Vamos a Mateo 9:17, hermanos, para seguir avanzando. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hermano, no podemos echar el vino nuevo. Aleluya. ¿Quién es ese vino nuevo? Ese vino nuevo es usted y soy yo. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, amados hermanos, nosotros somos ese vino nuevo. Escríbalo ahí. Yo soy ese vino nuevo. Hermano, ¿por qué somos ese vino nuevo? Porque fuimos introducidos en el nuevo pacto. Amados hermanos, fuimos introducidos en esa nueva creación. Oh, que hoy, hermano, nos tiene a punto, hermano, de reinar con el Señor. Solamente la obediencia. Solamente, hermano, es estar allí sumiso, hermano, a este ministerio de espíritu y vida que el Señor hoy nos está dando a través, hermano, del apóstol. Oh, Señor Jesús, gloria al Señor, hermano, y allí, hermanos, nosotros somos injertados, hermano, en ese odre nuevo. Aleluya, que ese, hermano, el nuevo pacto. Porque nosotros somos del nuevo pacto. Nosotros somos de la nueva creación. Nosotros no somos de los odres viejos. Dice que el vino tiene, hermano, es efervescente, hermano. Eso es fuerte. Y dice que si,
hermano, echamos esto en odres viejos, esto va a reventar. Por eso, hermano, el vino que somos nosotros, hermano, esa nueva creación necesita, hermano, ser echada en odres nuevos. Oh, Señor Jesús. Gloria al Señor, hermano. Y volviendo, hermano, a la persona de Juan el Bautista, dice que él daba, hermano, buenos testimonios del Señor. Él testificaba, hermano. Todos sabemos que Juan el Bautista, cómo hablaba del Señor, que él era el novio, que él era el Cristo, que él era el Cordero de Dios. ¿Cierto? Oh, Señor Jesús. Hermano, él testificaba todo esto. Inclusive, hermano, como le dije al comienzo, muchos de sus discípulos fueron a Jesús, hermano, pero vemos que Juan el Bautista no se unió al Señor. Hermano, Juan el Bautista no se unió al Señor. Hermano, esto es triste y como vamos a terminar hablando, y al final él termina dudando, hermanos. Él termina dudando. Juan el Bautista es hombre que había testificado grandes cosas, hermano, del Señor. A lo último, hermano, como perdió la visión, hermano, perdió el enfoque. Por eso nosotros no podemos perder la visión. No podemos perder el enfoque porque, hermano, entran dudas en nosotros. Juan el Bautista lo perdió, hermano, perdió el enfoque y perdió la visión para la cual el Señor lo había enviado. Y por eso, hermano, al final él tuvo dudas, hermano, y desafió al Señor. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Y el Señor nos hablaba en Mateo 10, ya por el factor tiempo no lo vamos a leer. Hermanos, aleluya, dice que Juan el Bautista él comenzó a predicar arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el Señor hoy nos ha dado unas herramientas maravillosas, unas herramientas preciosas, hermano, que anteriormente, hermano, en la época del Señor no la había, ¿verdad? Hoy gozamos de esto porque el Señor quiere acelerar su venida, el Señor quiere venir pronto, el deseo del corazón de Dios es venir pronto, amados hermanos. Por eso Él nos ha dado estas herramientas preciosas, como nuestros hermanos nos hablaban, estas herramientas maravillosas, ¿cierto? Pero, hermano, en la era del Señor no había esto. Pero Él sí le daba, hermano, estrategia a sus discípulos. Él sí le daba instrucciones a sus discípulos. Eso lo ven en Mateo 10, 5, 7, no lo vamos a leer. Dice que Juan el Bautista comenzó a predicar arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el Señor también, hermano, cuando Él vino a ejercer su ministerio, también arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también sus discípulos, hermano, comenzaron a predicar arrepentidos porque el reino se ha acercado. Aleluya, hermano, gloria al Señor por la obra que el Señor hizo por nosotros en la cruz, esa obra maravillosa donde tuvo, hermanos, Él vino, hermano, por medio de esa obra, hermano, en la cruz. Él vino a introducirnos a nosotros, hermanos, en la realidad del reino de los cielos. Él vino a introducirnos, hermanos, en el reino de los cielos. Él vino a introducir, hermanos, por medio de su muerte y resurrección. Él vino a introducir en nuestro corazón el reino de los cielos. Dice que Él tuvo un vivir humano, hermano, normal, común, como cualquiera de nosotros. Se sujetó a todo tipo de sufrimiento, ¿verdad? Un hombre común murió con una muerte muy dolorosa. Aleluya, en la cruz. Pero aleluya porque Él resucitó. Aleluya. Gloria al Señor, hermano, aleluya, porque Él resucitó. Escríbalo ahí en el chat, aleluya, porque Él resucitó. Oh, Señor Jesús, hermano, el Señor nos mostraba el pasaje de María Magdalena. Dice que esta mujer fue al sepulcro, ella lloraba, hermano. Hermano, intensamente esta mujer lloraba, dice que le comentó a los discípulos. Allí, hermano, unos que estaban allí, pero dice que ellos se fueron a su casa y no prestaron atención, pero ella quedó allí, hermanos. Hermano, era tanto, hermano, la pureza de esa mujer era tanto, hermanos, ese llanto, la legitimidad de ese llanto de esa mujer, que el Señor se le apareció a ella, ¿cierto? Fue a la primera que el Señor se le apareció. Dice que unos ángeles que estaban allí en el sepulcro, pero el Señor se le apareció a ella, ¿cierto? Y ella iba a tocar al Señor, pero, hermano, quien iba a disfrutar de la primicia de esta resurrección era el Padre. Aleluya, por eso Él le dice a María Magdalena que no lo tocara, porque el que iba a disfrutar de la primicia de esta resurrección, amados hermanos, era el Padre. Oh, Señor Jesús, amados hermanos, qué maravilloso. Y dice, hermano, de que, hermanos, el Señor se le aparece a sus discípulos, ¿cierto? Y les dio el Espíritu Santo, aleluya. Hermano, allí, hermano, inicia, hermano, el reino de los cielos. Cuando el Señor se aparece a sus discípulos, hermano, y, hermano, le dice, recibí el Espíritu Santo. Allí, hermano, comienza, hermano, la nueva era. Allí comienza, hermano, la realidad del reino de los cielos. Dice que allí, hermano, los 120 Galileos también recibieron el Espíritu. Allí el reino de los cielos, hermano, obtuvo la mayor expresión. Oh, Señor Jesús. Amados hermanos, qué maravilloso es el Señor. Hermano, qué precioso es el Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y dice allí de que Pedro dio su primer discurso. Y él, hermano, habló allí sobre lo que habló el profeta Joel, que decía que, hermano, que nosotros somos salvos es por medio de invocar el nombre del Señor. Hermano, no somos salvos por medio de visiones,
no somos salvos por medio de sueños, decía aquí. Dice, no, hermano, nosotros somos salvos por medio de invocar el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos. Hoy vivimos esa realidad, pero es importante que nos mantengamos enfocados para no perderla. Juan el Bautista lo perdió, hermanos, y vamos a ver aquí, hermanos, cómo Juan el Bautista, hermanos, él, ya culminó con esto, desafía al Señor. Dice el 3, dice para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Hermano, Juan el Bautista hablando esto, imagínense Juan el Bautista, hermano, después de profetizar, hermano, tantas cosas del Señor maravillosas. Mire lo que dice Juan el Bautista, hermano, esto es, hermano, una advertencia para nosotros. Dice para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Hermano, Juan el Bautista, hermano, quien no creyera que Juan el Bautista tuvo esta duda, hermano, al final, hermano, oh Señor Jesús, hermano, y mire lo que el Señor le responde a Juan el Bautista. Dice, respondiendo Jesús le dijo, y ya sé saber a Juan, la cosa que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mire, hermano, tremendo. Mire lo que el Señor le dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hermano, el Señor hoy nos está ofreciendo el reino de los cielos. A usted, sí, hermano, a usted y a mí el Señor nos está ofreciendo el reino de los cielos. Hermanos, no podemos ser tropiezos, hermano, en la obra del Señor. Hermano, Juan el Bautista fue sacado de escena, hermano, porque él se convirtió, hermano, tropiezo en la obra del Señor. No podemos ser tropiezo en la obra del Señor. Hermano, y Juan el Bautista, pero aquí habla, hermano, de que si nosotros, hermano, no somos obedientes, si nosotros rechazamos al Señor, Él se convierte en piedra de tropiezo para nosotros. Mire, hermano, qué luz, qué revelación la palabra profética. Él se convierte, hermano, en una piedra de tropiezo para nosotros, hermanos. Oh, Señor Jesús, amados hermanos, y el Señor no quiere que nosotros perdamos el reino. Escríbalo allí, yo hoy necesito, aleluya, aleluya, obedecer al Señor, no rechazar al Señor. Hoy necesito amar al Señor, ser obediente al Señor, hermano, y allí nosotros vamos a ganar el reino. Aleluya, que el Señor hoy nos está ofreciendo. Aleluya, amados hermanos, no podemos retroceder. El Señor nos decía, no podemos retroceder. Hermano, cada día humillado delante del Señor, hermano. Está el fuego del Espíritu porque fuimos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Hermano, por eso cada día necesitamos estar humillados, postrados delante del Señor. Juan el Bautista, amados hermanos, él, hermanos, no siguió al Señor, hermanos, no renunció, hermano, de pronto a eso que él, hermano, tenía, no quiso despojarse. Hermano, hoy el Señor quiere que nos despojemos de todo, hermano, lo que no es de Él, de todo lo natural. El Señor quiere que nos despojemos. Aleluya, porque necesitamos, hermano, cada día ser uno con nuestro Señor. Aleluya, hermano, gloria al Señor por su palabra. Aleluya, hermano, cada día, hermano, necesitamos tener ese enfoque, esa visión clara, hermano, en cada una de nuestras vidas, hermano, y la manera, hermano, de ser salvo es invocando el nombre del Señor. Aleluya, hermano, Jesucristo es nuestro Señor. El Señor le bendiga. Amén. Ahora continúa nuestro hermano Miguel con unos anuncios importantísimos. 5 minutos, hermano, le rogamos. Bien, hermanos, gracias por este gran disfrute que los hermanos dieron con este fuerte encargo, hermano. Pero queremos anunciarle que este sábado a las 9 de la mañana, hermano, tenemos una gran comunión de niños aquí en el local de reunión, hermano. Le invitamos a que traiga a su niño porque los niños son los que van a heredar el reino de los cielos, hermano. Por eso este sábado tenemos la oportunidad, hermano, de traerlo, hermano. Vamos a animar a nuestros hijos para que estén en esta gran comunión. Amén. Y el día domingo, hermano, tenemos la gran fiesta del Señor. Esta fiesta, hermano, que comienza con el primer día de la semana. Por eso, hermano, vamos a animarnos a todos a estar en esta gran fiesta del Señor que Él tiene preparada para nosotros. Hermano, pero con esta gran fiesta, hermano, y con gran gozo y gran alegría, hermano, vamos a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hermano. Vamos a traer también ese mercado de amor, aún para las familias más necesitadas. Jesús es el Señor. Hermano, y este 29 de enero, hermano, tenemos esta gran predicación, hermano, fábrica de vencedores, hermano, que tenemos en todos los sectores, hermano. Vamos a salir a la calle, hermanos, a anunciar este evangelio, a predicar el evangelio, hermano.
Dice que será predicado este evangelio, hermano. Por eso tenemos esta gran oportunidad, hermano, de anunciar el evangelio a las personas. Oh, Señor Jesús, hermano, y también tenemos la gran comunión de pareja. Este 5 de febrero, hermano, tenemos la oportunidad que estas parejas también se estén llenando del Señor. Por eso, hermano, vamos todas las parejas a asistir a este gran evento que el Señor nos tiene preparado. Oh, Señor Jesús, hermano, y para el día domingo, hermano, tenemos la oportunidad de traer la participación para que podamos estar inscritos para hacer parte de este ejército del Señor. Amén, hermano, y también terminamos orando por esta gran fiesta, por este encargo. Oh, Señor Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos diste, Señor, a donde cada día estar congregados más para ti. Señor Jesús, pero anímanos, Señor. Anímanos a estar cada día, Señor, llenos de ti. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por toda la iglesia. Sigue bendiciendo y avanzando en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amados jovens do Peru, foi prazer estar com vocês nesse momento especial. E para encerrar, lá em cima, nós queremos lembrá-los que estamos juntos nessa carreira, correndo como um batalhão até a linha de chegada. Jesus é o nosso Senhor. Está avanzando, la hora acercándose está. Sentimos que Él viene pronto, la historia otro rumbo tendrá. Lo que fue escrito se cumple, su obra Dios va a concluir. Debemos estar preparados para el reto que está por venir. Abran la victoria sin ser valientes, sin fe y sin dedicación. Dios escogidos y separados, urgente es nuestra misión. Muy urgente es nuestra misión. Mensajeros del Evangelio, generación final. Defensores de la verdad en la guerra contra el mal. Mensajeros del Evangelio, generación final. Defensores de la verdad en la guerra contra el mal. El tiempo se está acabando.